Jornada de día domingo, aunque lo inmediato es la elección de abril de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, la presidencial de fin de año ya está instalada. La semana terminó con la aceptación de Paula Narváez de entrar a esta carrera por de pronto al interior de su partido, el socialista, aunque el camino rápidamente se ha ido despejando al parecer. Precisamente conversamos con la ex ministra de Estado desde Puerto Varas, me precisaba, desde su regreso a la política contingente y de lo que viene. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un gusto de saludarlo a usted y a todas las personas que nos ven a través de T13 y, por supuesto, de todas las plataformas de T13. Bueno, fue el día 26 de diciembre cuando se publica esta petición para que usted acepte ingresar a esta aventura de la precandidatura presidencial. Pasaron prácticamente 20 días en que usted da a conocer su decisión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pesó? ¿Y qué argumentos la llevaron a que en esos 20 días pensar en dar el sí? Bueno, hubo varios factores. Por supuesto, un factor importante de reflexión personal respecto de cuál era el rol que yo puedo jugar en este momento que estamos viviendo como país, que considero un momento muy relevante, un momento histórico. Por lo tanto, la posibilidad de poder aportar en este proceso, considerando, por supuesto, mi trayectoria en el servicio público, mi interés y mi cariño y mi compromiso por el país, una reflexión respecto de Chile en sí mismo y de lo que ha venido sucediendo en nuestro país desde el estallido social en adelante y, por supuesto, con el impacto que ha tenido la pandemia en la vida de las personas y, por supuesto, el elemento de fuerza, de convicción, de organización, también de coraje de esas mujeres que iniciaron esta iniciativa, que hicieron esta petición, que por supuesto llegó al fondo de mi convicción política y por lo tanto pensé que esto en realidad se trata de un deber y lo asumo como tal. El silencio también tuvo que ver durante esos días porque yo estaba trabajando en las Naciones Unidas, en ONU Mujeres específicamente, para América Latina y el Caribe, y tenía necesariamente que cerrar el proceso ahí como corresponde. Es un organismo internacional que por lo tanto tiene ciertas condiciones y una vez cerrado ese proceso ya pude estar en condiciones de expresarme públicamente y acceder a este desafío. Ya que hace referencia precisamente a ONU Mujeres, ¿qué tan importante y determinante fue entonces el hecho que 2 días después de publicarse esa carta, Michelle Bachelet también la firmara? ¿Usted habló personalmente con ella su decisión? Bueno, yo por supuesto que agradezco mucho el que la presidenta Bachelet haya firmado esa carta. Entiendo que tiene que ver con su profunda, y así ella me lo hizo ver después de haberla firmado, con su convicción de promover que cada vez más mujeres estemos en espacios de toma de decisión y también con el mecanismo que ahí se plantea en esa carta, de que las decisiones se puedan tomar a través del mecanismo de primarias abiertas y ciudadanas. Ambas dimensiones, me señaló ella, son muy importantes para la democracia, tanto la incursión, ¿no es cierto?, de más mujeres en los espacios de decisión, como los mecanismos de participación de las personas, que ella entonces la suscribió y yo, por supuesto, se lo agradezco mucho. Creo que es una señal importante, como lo es la señal de que esto venga desde las bases de mujeres militantes y también independientes y de la gente que luego se ha ido sumando en esta iniciativa. Es el conjunto de esa fuerza la que obviamente tiene un impacto en mi decisión. Bueno, quienes la propusieron, a propósito de lo que usted señala, decían textualmente en esa carta que ven en usted el legado de Michelle Bachelet. ¿Usted se siente la heredera política de Michelle Bachelet? La verdad es que creo que no me corresponde a mí decirlo. Yo sí lo que digo siempre, porque así lo siento, es que me siento muy honrada de haber participado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en el rol que me tocó desempeñar. Me sentí muy identificada con ese gobierno de vocación transformadora que creo que iba en la línea correcta de corrección de muchísimas desigualdades que enfrentamos en nuestro país. Pero también entiendo que lo que estamos enfrentando hoy día como Chile es una situación diferente que requiere de otro tipo de soluciones que hay que construir participativamente, donde creo que tiene que haber una apertura realmente masiva, importante, definitoria al diálogo con todos, todas y todes, sin exclusión. Y por lo tanto creo que hay un importante aprendizaje,
un reservorio importante de lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet en su vocación, en su inspiración y en muchas de las medidas que se adoptaron, pero por otro lado hay un nuevo proyecto, un nuevo Chile que emerge, que hay que escuchar, atender y por lo tanto construir a partir de ello. Una última pregunta respecto de esto mismo para luego ir revisando materias más hacia lo que es la proyección, ¿no? Y lo que viene en la carrera, primero al interior del PS y luego al interior de la oposición. Es el hecho que el Partido Socialista estaba con problemas de encontrar liderazgo para asumir esta responsabilidad. Incluso algunos parlamentarios que habían propuesto al propio presidente del partido que asumiera este desafío, al mismo tiempo de proponerlo decían que había una sequía de candidatos en el Partido Socialista. Pero lo concreto es que después de conocerse este apoyo que le brinda Michelle Bachelet, como que el camino se ha despejado claramente. De hecho, José Miguel Insulza, también que tenía aspiraciones, ya ha señalado que tampoco. Así que probablemente vaya a correr sola. Lo que le quiero preguntar es que si a usted le molesta que muchos vean esta situación y el despeje de la carrera eventualmente en el Partido Socialista como el dedazo de Bachelet. Bueno, yo creo que lo ideal son primarias abiertas y ciudadanas. Y creo que es muy relevante que los partidos se abran a esa experiencia y entiendo que esa es la voluntad del Partido Socialista y lo ha expresado así su presidente. También entiendo que esta es una definición que tienen que tomar las distintas estructuras del partido, pero me parece importante rescatar el principio, el espíritu que hay detrás de concursar, de abrirse al escrutinio de la gente. Creo que eso es un principio democrático que hay que cuidar mucho. Y creo que esto del dedazo es desafortunada la caricatura, no es así, responde a otro tipo de prácticas políticas que están alejadas de nuestro sistema político institucional en Chile, por lo tanto no considero que sea de esa manera y vuelvo a rescatar el carácter participativo, la iniciativa de base muy transversal que me han dado socialistas e independientes de todo Chile para que postule a esta precandidatura presidencial. Las definiciones de ese mecanismo le corresponden al partido y sus estructuras, vuelvo a decir, y por lo tanto yo estoy expectante de lo que ahí se vaya a resolver. Paula, lo concreto es que en todo caso, más allá de los nombres, parece ser que sí, lo que había tomado la decisión como tal a cualquier socialista que se le preguntaba y al partido en particular, era llevar un nombre sí o sí, un representante a estas definiciones preliminares con la posibilidad de llegar hasta el final, ¿no es verdad? Eso lo dirá luego la participación ciudadana. Lo digo ¿por qué? Porque no es la decisión que tomaron en la anterior administración o en la anterior elección presidencial cuando proclamaron a Alejandro Guillé. ¿Usted cree que eso influyó? ¿Fue un error que los socialistas no instalaran un liderazgo y eso ha provocado precisamente esta sequía que han vivido durante este último tiempo? Mire, no creo que sea muy producente, constructivo, volver a prácticas o volver a situaciones del pasado que tuvieron su contexto, que tuvieron su momento y que por lo tanto hubo también ahí de parte de las definiciones del Partido Socialista una decisión que tomar en torno a ese contexto. Creo que hay que centrarse en el Chile de hoy, creo que hay que centrarse en el rol del Partido Socialista el día de hoy, que es muy importante. El Partido Socialista no puede renunciar a ejercer el rol que tiene en la historia política de Chile, que la ha tenido siempre, que es muy relevante en la construcción de estabilidad y de gobernabilidad para el país, y creo que en ese sentido era muy importante tener, y es importante tener, una carta presidencial del socialismo democrático chileno. Ya, y si usted logra salvar la valla interna primero, que es la del Partido Socialista, más allá del mecanismo que se utilice, porque si no hay competencia, bueno, no hay nada, sencillamente. Pero luego, la siguiente fase, que es considerar la posibilidad de hacer una primaria lo más amplia posible en la oposición. ¿Cómo la ve usted? ¿Participación de todos, incluyendo al Partido Comunista, incluyendo al Frente Amplio? Bueno, yo entiendo que esa es una discusión que se está llevando adelante, que se está pensando. Yo no adelantaría tanto el proceso. Estoy realmente recién el día miércoles di a conocer mi intención de poder estar en esta precandidatura presidencial. Entiendo que hay conversaciones entre los y las dirigentes de los partidos, lamentablemente todavía muy los dirigentes de los partidos, faltan más mujeres ahí en esos espacios también, pero creo que tenemos que ir avanzando etapa por etapa, no adelantarnos. Lo que sí le quiero decir muy taxativamente es que creo que el mecanismo de las primarias
son fundamentales como mecanismo de la democracia. Y si hay que hacer más de una primaria, pues haremos más de una primaria. Yo lo que hago es ponerme a disposición de ese proceso participativo y abierto, sea el resultado que sea, porque aquí no hay que tenerle miedo a la participación. Ya veremos cómo se van dando esas conversaciones en función también de los hechos políticos que van sucediendo, porque además hay un hecho político fundamental que usted lo mencionaba en el primer bloque del programa y que tiene que ver con el proceso constituyente. Y creo que todos los actores y las actoras políticas tenemos que ponernos al servicio de ese proceso constituyente, tenemos que acompañar a los y las candidatas que están, ¿no es cierto?, mostrándole a la ciudadanía y al país su propuesta de futuro de Chile, y creo que nosotros tenemos que también ponernos al servicio de esa tarea que es muy relevante, que es recién, o sea, muy pronto, aquí en abril. Por lo tanto, creo que hay tiempo para ir pensando esos demás mecanismos y se los dejaremos a quienes hoy día llevan esas conversaciones. Pero en el plano ideal, sea su nombre u otro, el que pueda hacer la unidad de la oposición lo más amplia posible, ¿usted cree que en una primera vuelta lo más conveniente es que la oposición lleve un candidato que compitan? Lo digo porque cuando a veces se compite en primera vuelta desde el mismo sector, quedan heridos en el camino y después no es fácil pedir el apoyo, con los cuales ha habido una controversia muy grande. Yo he hablado de abrazar diferencias lo más ampliamente posible, he hablado de la unidad, de ser un factor de unidad y de tener una unidad de propósito para este nuevo Chile, porque el desafío que tenemos es demasiado grande. Vamos a tener una constitución nacida en democracia, lo que nos abre una enorme oportunidad para efectivamente lograr un país desarrollado, próspero, con igualdad y dignidad para todos y todas. Creo que ahí está el énfasis, el propósito que tenemos que poner por delante, y yo espero ser un factor que contribuya en esa dirección. El problema es que hoy día en la oposición no hay una izquierda, podríamos decir que incluso hay más de una o dos o tres izquierdas, como quiera uno verlo. Y lo concreto allí está en que hay un cuestionamiento al rol que jugaron precisamente los partidos o el conglomerado de la Concertación y de la Nueva Mayoría después de una izquierda que lo critica precisamente por no haber respondido, dicen ellos, a lo que necesitaba Chile en ese momento. Por lo tanto, cuando hay una visión tan crítica de eso, y usted fue parte de un gobierno evidentemente como el de Michelle Bachelet, fruto de ese conglomerado, ¿no cree que es bien difícil con quienes lo critican tanto formar alianza? Hay varias preguntas en una pregunta, Ramón, pero a ver, ir despejando algunas cositas. Yo creo que siempre es posible el diálogo, la unidad y la búsqueda de alianza, a pesar de nuestras grandes diferencias y a pesar de las críticas. Creo que uno se tiene que sobreponer a las críticas, porque cuando las críticas son de carácter político y no son descalificatorias de las personas, ni tampoco de atribución de intenciones, creo que se puede avanzar. Y entonces me parece a mí importante que si el diálogo es maduro, es un diálogo que pone por sobre todo el interés superior del país, es posible avanzar en unidad. También es cierto, y quiero decir que, vuelvo a reiterar, me parece importante hacer una distinción desde la recuperación de la democracia. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya el primero, quiero decir yo, tenía un impulso distinto, un impulso que se hacía cargo de que teníamos un modelo excesivamente discriminatorio que generaba muchas desigualdades y que por lo tanto había que superar. Y creo que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet es mucho más fuerte en esa vocación transformadora. Entonces yo haría una distinción, lo hacen también muchos actores de estas izquierdas que usted plantea, que son, digamos, aquellas que no necesariamente participaron de los gobiernos de la Concertación y que también muestran y son capaces de distinguir la diferencia del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y creo que es importante hacer esa distinción. ¿Ha tomado contacto con alguno de potenciales competidores que podría tener en esas izquierdas eventualmente en una definición futura? Estoy hablando con Daniel Jadwe, por ejemplo, o con Pamela Giles. ¿Le han manifestado algo? ¿Se han comunicado con usted luego de tomar la decisión de ir a la competencia? No hemos tenido ningún contacto directo con ellos, ni con él ni con ella, que usted me señala. Solamente he sabido de sus comentarios públicos, digamos, que valoro mucho, por supuesto, los comentarios que ha hecho el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Por supuesto, los valoro y los considero importantes en la búsqueda de diálogo y comprensión. Uno de los temas trascendentales y que ha estado presente en todas las encuestas, producto del estallido social también, ha sido, por ejemplo, viendo en perspectiva lo que ustedes pueden proponer,
el tema de las pensiones. Usted fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, vocera de gobierno, y le tocó defender, por ejemplo, lo que fue la propuesta de la reforma a las pensiones que planteaba al final de su administración, que luego con el tiempo, por la oposición y todo eso, no pudo concretarse. Allí había un mecanismo que básicamente hablaba de un aumento de las cotizaciones, ¿no es verdad? Y también un ente estatal que lo manejara. De hecho, si no mal recuerdo, una ministra de Estado, una ministra del Trabajo en su momento, dijo ni un peso para las AFP dentro de ese plan de diseño. Bueno, eso no logró cuajar, no llegó, se acabó el tiempo, vino la otra administración. Pero esto ha vuelto a retomarse. ¿Qué le parece que hoy día esté nuevamente en la discusión y que el modelo que se está planteando desde esta administración hoy día sea bastante similar a lo que no cuajó al final de la administración de Michelle Bachelet? Bueno, primero creo que es un tema de la máxima relevancia, porque cuando hablamos de dignidad, claramente tenemos que pensar en la dignidad durante todo el ciclo de la vida y sobre todo cuando los trabajadores y trabajadoras se jubilan, ¿no es cierto? Y sabemos que hoy día no existen pensiones dignas. Ese diagnóstico está realizado, está hecho y durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó en una reforma que, como usted muy bien dice, no pudo avanzar. Yo lo señalé, creo que justamente en una plataforma de T13, ya después de ser ministra, que me parecía un error político del gobierno actual el no haber retomado ese proyecto de ley y haber seguido adelante. Y mire, después el tiempo nos da la razón de que era importante construir a partir de ahí. Dicho esto, quiero decir que la situación producto de la propia pandemia, ¿no es cierto?, ha significado que el diagnóstico está completamente superado y hay que volverlo a hacer, porque el retiro de los 10% cambia completamente el panorama y por lo tanto se va a requerir seguramente, ¿no es cierto?, un aumento en las cotizaciones de carga al empleador de manera gradual. Bueno, ahí habrá que irlo viendo con los equipos técnicos, pero claramente este es un tema urgentísimo de abordar, que no puede quedar para más allá y que sin lugar a dudas será un pilar importante en una propuesta de gobierno que yo pueda encabezar y que quiero decir claramente, obviamente está el tema abierto a la discusión, a la conformación no solo de equipos técnicos, sino que también a la escucha de los actores, digamos, más involucrados en estos temas. Creo que es sumamente importante el abordaje de un sistema de seguridad social, como aquí se ha dicho, con solidaridad intergeneracional, haciéndonos cargo de las brechas de género que son enormes y además en un contexto post-pandemia donde los trabajadores con sus propios recursos previsionales han aportado y han inyectado fondos a esta economía tan alicaída, ¿no es cierto?, producto del impacto de la pandemia. Entonces me parece un tema de la máxima relevancia. Pero solo una precisión, pensando en el tiempo que ha pasado y todo el agua que ha corrido por los puentes en todo este tiempo, la propuesta del 2017 de la que estamos hablando, hoy día es el desde, ya no es el hasta. Estoy de acuerdo. Creo que efectivamente es el desde y hay que seguir revisando ahí, incluso por el tema que le digo de los montos, ¿no es cierto?, de la cotización que hay que revisar en función de lo que ha pasado para el enfrentamiento de esta pandemia con los fondos previsionales de los y las trabajadoras. Usted trabajó bastante tiempo en ONU Mujeres, lo decía al principio, ¿no es verdad? Y por todo eso de las formalidades también no comunicó su decisión, que la estaba madurando hasta antes que diera el paso y se lo comunicara al organismo internacional. Se lo pregunto porque hay temas de género que son muy importantes que están siendo debatidos en este instante, y no solamente en nuestro país, sino que en Latinoamérica, sin ir más lejos. En Argentina se acaba de aprobar una ley de aborto libre y aquí en nuestro país ya se ha planteado y se ha comenzado con una moción parlamentaria a discutir ese tema. Considerando eso y considerando su trayectoria y su posición particular respecto de esto, si usted fuera presidenta de la República, ¿apoyaría desde el Ejecutivo un proyecto de aborto libre? Apoyaría un proyecto de despenalización del aborto, justamente con muchas consideraciones desde el punto de vista de las semanas, tal como se discute en el resto del mundo, pero sin lugar a dudas creo firmemente en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde una de las dimensiones tiene que ver con el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones específicas, pero digo claramente en función del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En ese tema, ¿en qué nivel nos encontramos en la discusión, cree usted, en Chile, si hay terreno, cree usted, para una legislación de esa naturaleza?
Bueno, mire, yo creo que lo que hicimos también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, despenalizando la interrupción del embarazo en 3 causales, siempre dijimos que era un piso, siempre dijimos que era lo mínimo que podíamos, digamos, entregar como garantía a los derechos de las mujeres en este sentido. Y por lo tanto creo que estamos en un momento importante como país para llevar adelante esta discusión en el espacio democrático, que en este caso está dado en el Congreso de la República, para avanzar en una legislación que dé garantías más amplias a las mujeres en este sentido. Y una última consulta, porque se nos va acabando el tiempo ya, Paula Narváez. Su expectativa respecto de la Convención Constituyente. ¿Qué cree que es lo que se juega allí? Y si un poco lo que desarrollábamos en el panel anteriormente, la representación de un mundo que no sea necesariamente el de los partidos políticos, ¿lo ve usted que va a ser factible o que las expectativas que se han generado respecto a ese proceso son muy altas y que se pueden ver frustradas? Bueno, yo creo que es una enorme oportunidad y quiero ser optimista en esto. Creo que primero es importante señalar que esta ha sido una manera de canalizar las demandas legítimas del estallido social del 18 de octubre. Me parece muy importante, por lo tanto, que ahí estén reflejadas múltiples voces, voces independientes, voces de los pueblos indígenas y, por cierto, el hecho histórico de que sea una convención constituyente paritaria y que claramente va a traer una nueva forma de diseñar, de mirar, de ver el Estado, de ver nuestras instituciones también desde esa mirada, también desde la perspectiva de género y también inclusiva, por lo tanto, de otras miradas. Creo que prefiero en esta etapa ser muy positiva, ir a la ciudadanía con los y las candidatas a mostrar este proceso, a mostrar la oportunidad que esto significa para Chile y podremos delinear ahí un Estado social de derechos que garantice derechos para todos y todas, que realmente traiga la dignidad que ha sido reclamada tan fuertemente por el pueblo chileno a partir del estallido social. La dignidad, creo que es un concepto tan importante, tan esencial para que realmente Chile sea considerado un país donde todas las personas puedan vivir dignamente, desarrollar sus talentos, tener oportunidades, sentirse parte, incluidos y respetados, independientemente de sus orígenes o de cualquier otra característica. Así es que nos estamos jugando como país un gran momento y creo que tenemos todas las herramientas para poder conseguirlo y dibujar de aquí a 50 años ese país desarrollado y próspero que queremos para todas, todos y todes. Paula Narváez, le quiero agradecer su disposición para conversar con nosotros desde el sur del país, aquí con Mesa Central. Que tenga un buen fin de domingo. Muchísimas gracias.